Amigos, buenos días, ¿cómo están? Me alegra mucho verles hoy nuevamente con este recorrido panorámico de los libros de la Biblia. Hoy entramos en un libro nuevo, no lo habíamos visto, el libro de Esdras. Bueno, aquí nos encontramos, venimos como ya ha terminado todos los reyes, buenos, malos, y vemos cómo nos encontramos ya en la cautividad del pueblo de Israel. Y vamos a recordar que el pueblo de Israel ha sido llevado cautivo, el reino del norte ha sido llevado cautivo por el imperio asirio, ¿recuerdan? Y el reino del sur ha sido llevado en cautiverio por el imperio babilónico. Bien, en el imperio babilónico entonces se encuentra gobernando el rey Darío. Este rey recibe una visión, digámoslo así, de parte de Dios en donde le dice que debe permitir que se construya el templo para Dios, y menciona que debe hacer todo lo posible para que sea digamos, esta visión es para que sea en Judá, en Jerusalén. Y así es como Darío, dice la palabra, que él no solo hace la ley, la hace, sino también lo menciona y lo dice, que Dios le ha dado esta orden, el Dios de los cielos, el Dios que me ha dado todo, dice este rey. Imagínense, Dios mío, me conmueve escuchar estas palabras, un rey que nada que ver con Dios, pero él menciona esto y hace todo lo necesario para que efectivamente de la tribu de Judá regresen a Judá y regresen a construir el templo. Junto con esta liberación de estos habitantes de la tribu de Judá, él también entrega los diferentes utensilios y todo el oro que fue cautivo y que fue llevado, recuerdan, por el imperio babilónico en el reinado del rey Nabucodonosor. Así es como inicia Esdras y nos muestra a través de los capítulos el regreso de la tribu, de este remanente de la tribu de Judá, y cómo inicia un proceso de reconstrucción del templo. Como en todos los edificios, la reconstrucción del templo inicia por los cimientos. Así es como inicia esta reconstrucción del templo, los cimientos, y cómo a través del liderazgo de un hombre que se menciona acá, es el único que voy a mencionar porque se menciona las diferentes genealogías que regresaron. Zorobabel junto con otros líderes se encargan de traer de esclavitud al pueblo, a la tribu de Judá, para hacer esta construcción. Bien, la palabra nos menciona que inicia la construcción, inicia el proceso de reconstrucción de los cimientos, y este proceso está allí cuando la palabra nos menciona que llegan unos enemigos de la tribu de Judá, enemigos del pueblo de Israel, enemigos de Dios, y dice que se presentan ante Zorobabel muy amigablemente a decirles que ellos quieren participar de la construcción del templo. Pues Zorobabel lo niega totalmente y les dice: no, ustedes no pueden efectuar una construcción del templo. Somos nosotros, los de la tribu de Judá, los que debemos hacer la construcción del templo. Esto tiene una connotación espiritual muy importante y simbólica, porque recordemos que de la tribu de Judá viene el linaje del rey David, y viene la descendencia y el linaje de Jesús. Son los llamados naturales a construir el templo. Mientras que recordemos la tribu del reinado del norte, pues para nada ellos se entregaron, fue a la idolatría, y en ningún momento existe como esa relación tan especial que se presenta con la tribu de Judá. Bueno, luego de esto, estos personajes que les ofrecen una ayuda a la tribu de Judá, no se quedan con esto y recurren acá a otro rey que estaba en su momento, el rey Artajerjes.
ellos radican una comunicación, una carta, en donde le dicen que nosotros somos conocedores que se está construyendo el templo de este Dios. Esta tribu de Judá son un pueblo que estaba cautivo, pero que en este momento se encuentra construyendo, y que seguramente va a tener usted, rey Artajerjes, muchos problemas, y ellos se van a negar a darle a usted impuestos. Y como usted puede leer en las crónicas, digámoslo así, donde está escrito, este pueblo ha traído muchas dificultades a los diferentes reyes. Pues Artajerjes seguramente hace su investigación y trae de respuesta otra carta de respuesta, en donde dice que él efectivamente ha leído las crónicas y ha mirado todo lo que ha sucedido con la tribu de Judá, y que sí, puede haber problemas para su imperio, para su gobierno, para su reinado. Por favor, les dice, detengan esa construcción y impídales que sigan haciéndolo. Bueno, aquí hay una interrupción de la construcción del templo. Luego, posteriormente, la palabra nos menciona que dentro del gobierno del rey Darío, este es otro Darío, asumimos que es otro Darío porque aquí también le llega una comunicación. Estas personas se encargaron todo el tiempo de los diferentes reyes que subieron, el rey Darío, Artajerjes, otro Artajerjes, también el rey Asuero, se encargaron de enviar comunicaciones para que en todo tiempo fuera interrumpida la construcción del templo. Así es como menciona que este otro Darío recibe también una carta en donde le dicen, de parte del gobernador de Jerusalén, le dice que aquí este pueblo está construyendo este templo y que va a haber problemas y que él averigüe. Entonces este rey Darío averigua, lee en los anales de su historia, lee que un rey Darío dio la autorización, recibió del mismo Dios, de nuestro Padre, recibió la orden de construir el templo, de adorarle. Y él inmediatamente dice que ya hizo la investigación, y contrario a lo que hiciera el anterior Artajerjes, le dice a este pueblo o a estas personas que quieren hacer daño a la tribu de Judá, les dice, ya he hecho la averiguación y esto es una realidad. Ellos tienen que seguir con la construcción del templo, y usted, gobernador, es el encargado de que esta construcción salga adelante, de que esto salga perfecto. Es más, usted le va a tener que dar todo lo necesario para que estas construcciones salgan adelante, y también debe darles diariamente ganado para que ellos hagan todos sus sacrificios, los sacrificios que sean necesarios. Esta es la orden del rey Darío, y aquí vemos cómo el Señor, la presencia misma de Dios, está resguardando a su pueblo, está asegurándose de que va a seguir adelante con lo que prometiera, donde desde Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, y aquí es el proceso que se ve como el Señor mismo, no es un Darío que un día se le ocurre hacer esto, no, es el mismo Dios permitiendo que su promesa sea cumplida. Así es como entonces la tribu de Judá continúa con la construcción, y la palabra nos menciona que cuando han construido los cimientos, dice que existe un júbilo. Los más ancianos, los más que fueron llevados a cautividad, dice que ellos lloraron viendo solo los cimientos del templo, y que los otros, los más jóvenes, gritaban de júbilo y alegría. Bien, esto nos menciona tan hermoso Esdras, el capítulo 7 de Esdras. Aquí ahora sí hace aparición en escena Esdras. Esdras dice que es un maestro de la palabra, y Esdras dice que tenía esa gracia con el rey Artajerjes. Otro rey seguramente que la gracia de Dios estaba allí, y dice que él también porque es que Darío no solo se conformó con decir que le dieran todo lo necesario, sino que el que impidiera que este templo sea llevado a cabo, que esta visión sea llevada a cabo, será empalado con las mismos, con la misma madera que se saque de su casa. Tremenda esta palabra. Y también que sea cortada su cabeza, que sea vuelto ruina. Con esta aseveración, pues Darío el Señor más bien se asegura de que en todos los reinados esta construcción del templo, que no serían pocos años,
se llevaría a cabo. Y es así como nos menciona que este otro Artajerjes, la gracia del Señor está sobre Esdras, lo manda otra vez, manda junto con los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Recordemos, levitas y sacerdotes, que ellos encargaban de ministrar la presencia de Dios. Si el templo era reconstruido, se necesitaba quien ministrara la presencia de Dios, porque la ley seguía vigente. Eran los levitas, los llamados naturales. Así es como ellos regresan. Dice que también les da oro, les da todo lo necesario, que era tal cantidad de oro que era asombroso toda la provisión que les dio. Esdras menciona algo como que les dio vergüenza que le diera vigilancia para que no los robaran en el camino, pero no fue necesaria, porque el Señor los logró traer sanos y salvos a Judá para cumplir el propósito. También nos menciona la palabra en el capítulo 8 cómo regresaron las diferentes familias que tuvieron que demostrar el linaje, que efectivamente eran de la tribu de Judá. Tenían que demostrarlo. Muchos no pudieron demostrarlo y a ellos no les permitieron entrar y tuvieron que regresar. Más o menos 42,000 de la tribu de Judá regresaron de la cautividad. Así es como Esdras hace lectura de la palabra, interpretación de la palabra, y dice que esto fue algo único. La gente lloraba, se conmovía, se arrepintieron de corazón de lo que habían hecho contra nuestro Padre, la idolatría y todo lo que ellos quisieron hacer dentro de los diferentes reinados, y por esto vino la cautividad, por castigo de nuestro Padre. Así es como nos menciona la palabra que dentro de este júbilo y lectura de la palabra viene como ese avivamiento, ese amor nuevamente al Señor, ese acercarse a la palabra, ese cambiar. El capítulo 10 de Esdras nos muestra algo muy interesante, y es como ellos caen en cuenta que muchos levitas y muchos de la tribu de Judá se han casado con extranjeras, han tenido hijos con extranjeras, y aquí Esdras dirime este conflicto porque dice que se rasga sus vestiduras y entra en un proceso de dolor, de ayuno, y uno de los habitantes de la tribu de Judá le hace caer en cuenta que bueno, ya está el problema así, pero tenemos que levantarnos y salir adelante. Y lo que hacen, un día de lluvia, menciona la palabra, es hacerles tomar cada hombre y analizar cada caso para que las mujeres y los niños extranjeros fueran devueltos y no ingresaran a Judá. Así termina el capítulo 10 de Esdras. Aquí vemos cómo luego continúa el libro de Nehemías ya bajo el reinado de otro rey, que es el rey Asuero, y allí encontramos a nuestro personaje Nehemías, del cual vamos a hacer el relato el domingo entrante. ¿Qué podemos concluir hoy? Podemos concluir que el avivamiento viene por la lectura de la palabra. No hubo más avivamiento, no hubo arrepentimiento, no hubo caer en cuenta de su pecado, sino cuando se leyó la palabra, cuando Esdras la lee y la esgrime. Hermanos, los verdaderos avivamientos, tal vez queremos señales, prodigios, queremos que muchas cosas que hoy están de moda en nuestras iglesias, pero que no es así. El verdadero avivamiento viene es por la lectura de la palabra, la exposición de la palabra de Dios sin contaminación. Eso es lo que hoy está Dios llamando, a levantar ese remanente para que hombres y mujeres que se levantan a esgrimir la palabra sea una palabra libre de contaminación. Bien, continuamos el próximo domingo con Nehemías. Dios les bendiga, los esperamos. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy una vez más nos reunimos para recibir y continuar recibiendo de la palabra del Señor. Hemos recorrido todo lo que tiene que ver con Gálatas 5, 22, 23, relacionado con el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver el último componente, la templanza, o lo que podríamos llamar también el dominio propio. Y la pregunta es, ¿tiene usted dominio propio? ¿Es una persona que se mantiene ecuánime? Vamos
a orar y darle gracias al Señor por este privilegio que tenemos de reunirnos nuevamente y bueno, desde luego con una disposición de nuestro corazón para recibir lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu amor, fidelidad, bendición, cuidado. Muchas gracias por nuestras familias. Una vez más colocamos nuestra nación delante de tu presencia, rogando, Padre bueno, tu intervención desde el presidente de la República, sus asesores, todos los órganos del Estado, Señor, ejecutivo, legislativo, judicial, las Fuerzas Armadas en todas sus formas, Señor, y a cada uno de nosotros como ciudadanos del común, bendito Padre. Sabiduría, necesitamos tu intervención, tu amor, tu misericordia, tu perdón, el que sea levantada esta nación en el orden tuyo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Nuestro corazón está dispuesto para hoy recibir de tu palabra y hacer conforme a lo que hables en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Templanza. Dominio propio. Que es tal vez uno de los aspectos que incluso a nivel de lo que tiene que ver con el componente del fruto del Espíritu Santo, es el único que se centra en uno mismo. Notemos que los demás componentes, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la misericordia, la bondad, la fe, la mansedumbre, todas en lo que hemos recorrido tienen que ver con nuestra disposición y amor al prójimo para darnos a ellos, para desprendernos de nosotros mismos. Sin embargo, la templanza, el dominio propio como tal, tiene que ver con cada uno de nosotros, tanto que incluso algunos terminan determinando que esta es una virtud que envuelve a todos los demás componentes. Es por el dominio propio que yo puedo amar, que yo puedo ser benigno, misericordioso, tener fe, bueno, en general. Seguramente usted ha experimentado o ha visto algunas personas que tienen dificultades en su vida para manejar su carácter. Muy rápidamente salen de sus estribos, como dicen algunos. Es falta de templanza, falta de dominio propio. Seguramente también ha experimentado cómo hay personas que en el manejo de sus finanzas no se logran controlar y son compradores compulsivos, necesitan acumular, necesitan estar cambiando de sus carros, de sus vehículos, de sus casas, de sus bienes, necesitan estar con ropas, en viajes que incluso desbordan su capacidad económica a punto tal de llegar a endeudamientos muy fuertes en sus vidas que les desestabilizan. ¿Cómo puede una persona que tiene esas características, por ejemplo, ser benévola, misericordiosa, ayudar a otros, cuando tiene tantas obligaciones encima porque no ha tenido dominio propio para el manejo de sus finanzas? Es imposible. ¿Cómo puede un hombre o una mujer que se deja llevar por sus propios apetitos mantener la fidelidad en su hogar, el amor a su cónyuge, el amor a su familia y el amor al prójimo cuando se desborda y pierde el control de sí mismo? Lo notamos también en las diferentes relaciones interpersonales. Vemos, por ejemplo, en el trabajo. Una persona como jefe necesita dominio propio por difícil que tenga que abordar una circunstancia en los negocios, con sus clientes, con sus empleados, con sus compañeros de trabajo, necesita dominio propio. Un profesor cuando es exasperado por un alumno o un alumno cuando es abusado, incluso también puede ser emocional, intelectualmente, físicamente, por un profesor o por un compañero de trabajo, igualmente necesita dominio propio para poder manejar todo, no desde el punto de vista de la carne, sino desde el punto de vista del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu. Entonces, a distinguir a una persona así como una persona con templanza. ¿Cuántas de las situaciones hoy se viven difíciles, por ejemplo, por un apetito desmesurado, el tener que comer y comer y comer y no poder parar, y personas entran en una obesidad morbosa, mórbida, como llaman, que incluso les colocan altísimos riesgos de salud en diferentes aspectos por altos niveles de azúcar, problemas
de triglicéridos, colesterol, problemas en su sistema circulatorio, su corazón, sistema nervioso, no puede descansar bien. ¿Cuánta templanza hoy necesitamos? Pues ese es uno de los atributos que componen el fruto del Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice que hagamos a un lado todo lo que tiene que ver con las obras de la carne, ¿sí? Y que en nosotros vivamos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cómo cultivar este fruto? Porque lo hemos visto también, si bien es fruto del Espíritu Santo y Él es el que provee en cada uno de nosotros esa componente del Espíritu, desde el fruto nosotros tenemos una importante responsabilidad. Es allí en donde tomamos determinación. No voy a reaccionar de una manera airada, voy a tener control de mis emociones, de mis sentimientos, voy a tener control de mis apetitos, voy a tener control en el manejo de los diferentes recursos que me han sido encomendados, las diferentes tareas. Es allí donde nosotros podemos ejercitarnos diciendo, no va más, no voy a justificar, no voy a argumentarme. Es que ese es mi temperamento. Como dicen algunos equivocadamente, digo equivocadamente, esta persona es de carácter firme. Y a eso se le está llamando a aquellos que terminan siendo dominantes sobre los demás, que terminan actuando de una manera inadecuada. Es carácter firme. No, el carácter que nos debe distinguir a nosotros es aquel que viene acompañado de un temperamento controlado en nuestros impulsos por el Espíritu Santo de Dios y que se refleja. Es un fruto. La Escritura, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Un cristiano, alguien que se llama hijo de Dios, alguien que dice, soy un seguidor de Cristo, creyente de la palabra, es aquel que comprende que está en un proceso de santificación, que dentro de ese proceso de santificación debe desarrollar una serie de aspectos en este tiempo que hemos visto, los relacionados con el fruto del Espíritu Santo, y al examinarse a sí mismo, como seguramente usted lo ha estado haciendo, como a mí me ha correspondido hacerlo, seguramente usted dirá, caramba, yo necesito tener más dominio de mis pensamientos, de mis emociones, de mis actitudes, de mi boca, de mis palabras, de la forma, no solo lo que digo, sino la manera en que lo digo, cómo reacciono, cómo estoy. Leía precisamente esta mañana un artículo de algunos aspectos que deben caracterizar a una persona que tenga una discusión con un tercero en un nivel apropiado. No pierda la compostura, no levante la voz para igualarse o superar al otro, ¿sí? No pierda la capacidad argumentativa, porque se tiende a atacar a las personas, y hoy por hoy lastimosamente estamos viendo secuelas de esa condición en lo que está ocurriendo en nuestra nación a nivel político, a nivel gubernamental, a nivel social, a nivel incluso empresarial. Tenemos que cuidarnos y tenemos que apoyarnos el uno al otro. Seguramente usted en este momento puede recordar personas que se caracterizan por tener un manejo de dominio propio en sus vidas. Y usted pueda decir, yo he conocido a esta persona y la verdad admiro la manera en que mantiene su compostura. Seguramente usted también ha conocido cómo hacen ellos, ha detectado algunos aspectos que dirá, yo quiero. Tenga esos referentes y piense cómo podría emularlos. El principal, el Señor Jesucristo, que Él, en su manera de actuar, fue una persona que, como lo veíamos en días pasados, mansa y humilde de corazón, y que le llevaba a tener control, dominio. Cuando fue juzgado, allí con Pilato, con Caifás, con todos los que estaban allí, incluso los mismos soldados, los golpes que recibió y demás, perdió la compostura y tuvo la capacidad de mantener esa templanza. Cuando fue desafiado por Satanás allí, la tentación para que terminara adorándole a él y abandonando el propósito de Dios
de entregar su vida en sacrificio en la cruz, muriendo por nosotros, por nuestros pecados, Él no se dejó dominar por eso, sino que mantuvo la compostura. Clara su propósito y mantuvo la compostura allí. Cuando Él era desafiado incluso por la misma familia, mantuvo la compostura. ¿Qué de usted necesita ser cambiado? Normalmente yo he encontrado que la vivencia de los componentes del fruto del Espíritu Santo se da en el diario vivir. Cuando, por ejemplo, tengo anhelos de utilizar mi dinero, ya tengo que utilizar recursos, así sea endeudándome con tarjetas de crédito, pidiéndole prestado a alguien, pidiendo incluso que me regalen, que me donen, ¿sí? Pero si yo tengo control, ya voy a parar allí. Pero ese es el diario vivir en sus relaciones interpersonales entre cónyuges. ¿Cómo es el trato? ¿Hay dominio propio en las palabras? ¿Hay dominio propio en la manera en que se están tratando el uno con el otro? ¿Con sus hijos? ¿Hermanos? ¿Entre hermanos? ¿Con los padres? ¿O hay temor? Como se distinguía, tal vez en alguna oportunidad les decía que funcionarios que trabajaron conmigo consideraban que aún ya habiendo comenzado a militar en el cristianismo, mi vida era de una exasperación fuerte. Y ellos estaban preocupados. Para hablar conmigo tenían que analizar cómo era mi compostura, porque quizá podría reaccionar de una manera fuerte. Doy gracias al Señor porque tuvieron esa apertura a hablar conmigo, y eso me llevó a examinarme. No quiere decir que inmediatamente hubo una corrección, pero no soy el llamado natural a hablar de mí mismo. Lo que sí es cierto, y lo puedo decir con toda tranquilidad, es que he tenido que examinarme a diario en ese aspecto para mirar en mí qué hace falta de dominio propio y en qué áreas necesito trabajar fuertemente en esto. Hay personas que hoy por hoy se dejan dominar por la televisión, por el internet, por las redes sociales, arrasan horas de sus vidas, absorbidos por ello, porque no logran tener un dominio propio. Dios nos ayude a poder desarrollar el dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. Él está interesado en hacerlo. Él es su Espíritu Santo el que provee de ese fruto. Pero en usted y en mí está que esa parte del fruto del Espíritu Santo se descomponga o se desarrolle. Esta semana y de aquí en adelante, usted va a ver cómo circunstancias que ha estado viviendo y que le llevaban a perder la compostura, el dominio propio, son un gran desafío para que ahora comience a manifestar una manera diferente en su vida. Dios le bendiga. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra. Cuánta necesidad hay en cada uno de nosotros, en unos más que en otros, Señor, de desarrollar el fruto de tu Espíritu Santo, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en misericordia, en fidelidad, en bondad, en templanza, Señor, que es dominio propio, y en fe, y en mansedumbre, Señor. Cuánta necesidad hay de esto. Gracias por tu palabra, porque nos has venido hablando, porque tenemos esa excelente oportunidad de crecer a través de ella. Gracias porque ¿de qué sirve abordar? ¿De qué sirve crecer en conocimiento, en posición económica, social, intelectual, en influencia, Señor, si nuestro ser no es transformado, Señor? Y gracias porque esto no depende exclusiva y absolutamente de nosotros. Eres tú el proveedor por tu Espíritu Santo de ese fruto que se ha de cultivar en nuestras vidas para que germine, Señor, en beneficio propio y en beneficio de aquellos que nos rodean. Perdónanos, Señor, cuando hemos hecho mal uso de nuestras finanzas y hemos perdido el control y hemos llegado a ser absorbidos por deudas, Señor, por manejos que por falta de dominio propio, Señor, hoy estamos sufriendo las consecuencias.
Perdónanos porque hemos perdido negocios, hemos perdido trabajos, hemos perdido empleos, porque por falta de dominio propio no tuvimos la capacidad de controlarnos a tiempo, Señor, y echamos todo a perder. Perdónanos, Señor, porque hay hogares que se han distanciado, hermanos, familiares, Señor, matrimonios, por causa de no haber contado con el dominio propio, al menos de uno de sus integrantes, que pudiera traer calma, traer paz, y desde luego de todos los que componemos una familia. Perdónanos, Señor, porque por causa de falta de dominio propio se han roto hogares, se han destruido familias, Señor, en donde la fidelidad ha fallado, Señor, en donde el amor, el cuidado mutuo ha fallado, Señor. Perdónanos porque algunos, por causa de no tener dominio en el manejo de nuestros gustos, Señor, nos hemos excedido y hemos estado alimentándonos de manera ya sobrealimentados, Señor, incluso de una manera inadecuada, y hoy nuestra salud se ve afectada, bendito Padre. Hoy, al pedirte perdón, confiamos en que tendremos nuevas oportunidades de ejercitar dominio propio en nuestras vidas, pero no estamos solos. Saber que ahí estás tú para ayudarnos y para tener victoria hasta poder emular a ese referente principal que es tu Hijo Jesús. Gracias, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Hasta pronto.